como lo prometido es deuda, ya se encuentra con nosotros Erinia Peralta, comunicadora y analista política, directora de un espacio sumamente interesante llamado Política Cool, con el cual, luego de la presentación, nos gustaría empezar esta conversación. Muy buenas noches, Erinia. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Julio. Gracias por la oportunidad de volver a Tiempo de Orientación. Ya yo casi estaba elevando una queja, porque como que no me habían invitado hace mucho. Y una queja validada por nosotros, Julio Ernesto es testigo que desde hace un tiempito veníamos ya pidiendo, exclamando esta participación. Erinia, cuéntanos brevemente sobre Política Cool, sobre esta iniciativa, de qué se trata y por supuesto cuál es la intención detrás de esto. Mira, Política Cool lo que pretende ser es un espacio mejor dicho, una plataforma para dar visibilidad a nuevas ideas y nuevas formas de hacer política. Y cuando hablamos de nuevas ideas, no necesariamente estamos hablando de gente joven, pero sí estamos tratando de llegarle a la gente joven, a gente que en el 2020 va a tener un papel estelar en el proceso que vamos a vivir para elegir muchos puestos de todos los niveles electivos de nuestro país. Y por supuesto lo que procuramos es que esa gente joven, ese público joven que no siempre conecta con la política, no siempre se siente identificado y que de hecho no siempre entiende la política, pueda entenderla, pueda conocerla, pueda comprender de qué se trata y pueda ver que hay otras personas que también tienen visibilidad. Cuando nosotros vivimos un proceso electoral, sucede, quizás en este proceso del 2020 no lo vamos a ver tanto porque por suerte se aprobó una ley de partidos con unas regulaciones en cuanto a las campañas electorales, pero en los procesos electorales tú sabes que siempre el que tiene más recursos es el que tiene más visibilidad. Se invisibilizan muchas propuestas porque los que tienen más son lo que más pues tienen más acceso a medios, tienen más acceso a que su propuesta sea conocida. Entonces nosotros lo que hemos querido es eso, como empezar desde ahora a humildemente aportar al fortalecimiento de la cultura política en la República Dominicana con una plataforma de contenidos orientados sobre política, pero no solo con eso, sino también con una plataforma de participación para el ciudadano, que de eso también me gustaría hablarles un poquito. Uno asume que esta idea surgió de inquietudes, ¿verdad? Que tú le fuiste dando forma, pero a veces casi lo último que llega es cómo creo el nombre. Entonces me despierta la curiosidad de dónde sale lo cool y si lo asociamos a la política nuestra tradicional, que es sinónimo de sobriedad, de seriedad, de sacos y corbatas. Entonces, si lo cool no se puede visualizar como algo chabacano, de gente joven que no sabe lo que quiere, etcétera. Mira, la realidad es que la asociación de las dos palabras busca precisamente generar ese tipo de interrogantes, porque cuando tú cuando tú piensas en algo cool, muchas veces piensas en algo relajado, algo tranquilo, algo que hasta cierto punto chabacano pudiera ser. En realidad no significa eso la palabra cool. Cuando uno busca lo que significa una persona que está en control de sus emociones, una persona que puede ser un rebelde con una causa determinada. O sea, hay mucho significado de la palabra cool. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no relajar un poco la política? Mira lo que sucede ahora. Lo que sucede ahora es que el debate político que atañe a todos los ciudadanos se queda en una cúpula de los partidos políticos o se queda en un grupo de intelectuales, personas que lo debaten y que lo analizan a su manera. ¿Y qué sucede? Te voy a poner un ejemplo simple. Si un ciudadano común de la República Dominicana, o tú o yo, cualquier ciudadano, quiere involucrarse o opinar en la formación de una ley, quiere dar una opinión, ¿qué tiene que hacer? Ahora mismo, tiene que acudir a una vista pública. Entonces ese ciudadano debe estar muy interesado para
tratar de dar seguimiento a cuándo se va a hacer esa vista pública, y tiene que ese día salir de su casa preparado con una vestimenta adecuada para poder entrar al Congreso de la República a escuchar todos los debates y dar una opinión. Esa es la única forma en la que un ciudadano puede opinar sobre un proyecto de ley en la República Dominicana. Cuando nosotros conocemos experiencias de países que han modificado la Constitución a través de Facebook, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué no relajar el debate político a un punto en el que todos los ciudadanos lo puedan entender? Si un ciudadano de la República Dominicana lee la Constitución, cualquiera, digamos un ingeniero, para no decir una persona que no ha terminado la universidad o que no ha terminado el colegio, el liceo, el colegio, probablemente hay muchas cosas que no la va a entender. Y en ese sentido, porque también podemos interpretar que estás refiriéndose a participación, sí, y a participación ciudadana, que es algo que uno exige en República Dominicana. Ahora, pareciera haber una contradicción, porque es verdad, exigimos participación por un lado, pero hemos tenido la oportunidad de hablar con expertos internacionales que visitan nuestro país, expertos internacionales en política, que visitan nuestro país y se sorprenden al ver el grado de involucramiento y conocimiento que tiene la ciudadanía en temas políticos. Tanto así que uno jocosamente ha dicho muchas veces en este espacio y se escucha en las calles que en República Dominicana hay un deporte nacional que es la pelótica, pelota y política. Todos sabemos el grado de politización de la sociedad dominicana. Entonces, ¿cómo se explica? Es necesario incentivar a que la gente participe en política en un país tan politizado como el nuestro. ¿No podría sonar a contradictorio esto? No, porque mira, aquí una cosa es que se debata y se hable sobre política, y otra cosa es que se participe. Por ejemplo, cuando tú miras las personas que participan, porque política no es solamente participar de un debate político de quién va a ser el candidato o qué partido es mejor que cuál partido. Tan política es participar en la creación de políticas públicas, es tener una voz en lo que tú crees que debe pasar en tu comunidad. Cuando tú miras la cantidad de personas que se enteran solamente, no voy a decir que participan, que se enteran de un presupuesto, de una jornada de presupuesto participativo, tú te puedes dar cuenta de que de verdad la gente no está participando tanto no está ejerciendo no está ejerciendo su derecho a participar, mejor dicho. Y esto es porque quizá la gente no se está enterando, o porque quizá la gente fue a una cosa y no lo dejaron entrar, o porque quizá la gente participó en una y no entendió. Sí. Nosotros, por ejemplo, hicimos una investigación, no con mucho rigor científico, pero hablamos con un grupo de jóvenes de diferentes niveles, de diferentes extractos sociales, y el resultado es que ellos no entendían lo que le decían los líderes políticos. O sea, le poníamos, ¿qué dijo? No lo entiendo. Y estaban en cuarto de bachillerato, todos. Con todo lo que hablamos, estaban en cuarto de bachillerato. La política no la entiendo, la política la siento distante, la política para mí es una caravana, y eso no es política solamente. O sea, nosotros estamos viviendo, estamos sintiendo la democracia en su concepción más mínima, ejercer el voto, pero la democracia es mucho más que eso. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esto de política cool no es decir la política es chabacana, no es decir la política, porque cuando tú ves uno de los episodios, tú te das cuenta que ahí hay jóvenes hablando de política, hablando de ideales, hablando de propuestas. Sí. Lo que nosotros queremos decir es que la política puede ser para todos, porque los ciudadanos tienen que interesarse por la política. Y precisamente contamos con leyes cada vez mucho más abiertas a la participación de todos. Sin embargo, tenemos países que respetan siempre sus leyes y tienen cómo desarrollarlas, aplicarlas, pero otros también tienen grandes debilidades, y ante eso se han exigido cuotas. En el caso, por ejemplo, de la mujer, dicen, bueno, hay en países que la mujer ha logrado desarrollarse por sí mismo, ocupando puestos importantes en lo privado y en lo público. Lo propio puede ocurrir con los jóvenes. Sin embargo,
otros, como el caso nuestro, se ha estado exigiendo que eso se garantice por cuotas. ¿Tú entiendes que es lo correcto decir que haya una garantía, como exigir que un porcentaje de los jóvenes y de las mujeres participen porque esté establecido en una ley? Mira, en el caso de las mujeres, lo que yo creo es que nosotros deberíamos abocarnos a lo que establece la Constitución, que es que sea una participación, que se garantice una participación equilibrada. Y para mí, participación equilibrada significa 50 y 50. O sea, yo creo que deberíamos tener paridad, eso es lo que yo creo. En el caso de los jóvenes, sí creo en la cuota, porque, mira, primero es que la cuota es un mecanismo para, para lograr un equilibrio, llegar a un punto donde eso no sea necesario. Correcto. En esos países donde las mujeres han llegado a posiciones de primer orden, o los jóvenes, eso ha sido una excepción, no ha sido una regla. Yo leí aquí hace un tiempo, cuando estaba el debate de la cuota, que citaban el caso de Austria con el joven Sebastián Kurz, que es el primer ministro ahora, como él no necesita una cuota, pero eso es una excepción, eso no es una regla, ¿entiendes? La regla es, lo que sucede es que el proceso, o sea, todo el trayecto para que un joven llegue a una posición es muy complejo y muy desigual. Mira, primero, un joven competir dentro de un partido político de los principales contra una persona que tiene una trayectoria que es, digamos, de los viejos robles de ese partido, eso es desigual. Porque no tienen los mismos recursos, no tienen los mismos accesos, no tienen la misma posibilidad, no la tienen. Además, porque la forma en la que nosotros hacemos política, que eso también es otra cosa que ojalá que vaya quedando en el pasado, no se lo permite, lo arropa. Pero la igualdad total, Erinia, es sencillamente imposible y según algunos tratadistas hasta indeseable. Porque, es verdad, y estoy de acuerdo en que los jóvenes enfrentamos grandes desafíos, sobre todo cuando competimos, no tan solo por un asunto de liderazgo ya a lo largo del tiempo, sino también de posibilidades económicas, que creo que es el principal flagelo en República Dominicana. Sí. Más allá de las oligarquías partidarias, etcétera, etcétera, aquí se está imponiendo la plata, el dinero, diciéndolo en términos bien llanos. Pero, ¿cómo garantizar ese equilibrio y esa equidad sin tampoco maltratar el derecho democrático de aquellos que por su trayectoria pueden aspirar, e inclusive utilizar esa trayectoria como un activo electoral? Bueno, yo creo que la cuota de juventud que se aprobó en la ley de partidos es un buen comienzo para eso, porque de hecho, si no me equivoco, establece también unos mecanismos. Por ejemplo, a mí me parece bien que los jóvenes compitan entre jóvenes, sí. ¿Entiendes? Eso a mí me parece bastante bien, porque también es una forma de ir viendo, de ir entrenando a un relevo, pero también es una forma de ir viendo nuevas ideas dentro de un partido político. Es una oportunidad de dinamizar ese partido político en ese segmento poblacional. Es una forma de que ese partido se comunique con un segmento con su propio lenguaje. Siempre la juventud se va a sentir más atraída a votar por juventud. Eso es así. Bueno, podrá darse algunas excepciones, claro. Puede darse un caso, porque tampoco yo me quiero ir como mucha de la juventud, estamos hablando también de nuevas ideas, de ideas, ¿entiendes? Sí. Siempre las nuevas ideas van a encontrar asidero en ese tipo de segmentos. Entonces, a mí me parece que lo que ocurrió con la ley de partido es un buen comienzo para no quizás llegar a esa igualdad, pero sí tener unas garantías mínimas de participación que ahora no tenemos. Sí. Y cuando tú miras el gabinete y miras la representación, te das cuenta. O tú llevas a la práctica el concepto política cool, estás en Capotillo sentada con uno de estos jóvenes que están en estos momentos ahí escuchando su smartphone a la última canción del Alfa y ahora la de Mozart y el grupo Tropical. Y bueno, sus referencias son, el Alfa anda en una máquina, fulano, sí. Ese es como su aspiracional, el tema de la política, todos políticos son unos corruptos, ninguno sirve. Eso, ¿cómo lograr, o cómo has logrado que ellos realmente
puedan demostrar un interés en participar en la política? Mira, yo creo que, y qué bueno que tú me preguntas eso, porque ese fenómeno que estamos viviendo con el tema de la música urbana es algo que yo no sé si las altas esferas o las cúpulas de los partidos políticos le están prestando atención a eso. Yo no sé si ustedes vieron que el domingo el Alfa tuvo un concierto que se llenó. Sí, se llenó de jóvenes de todas las clases sociales, no solo jóvenes de Capotillo, ni de Villa María, ni del Ensanche para allá. Allá habían jóvenes de La Pradera, de Bellavista, de todos los sectores. Y eso tiene una explicación, porque de lo que nosotros, eso es disrupción. Y lo que los jóvenes quieren es eso. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo tú le llevas la política a esos jóvenes? Es que un joven que está fumando una juca ahí, que lo que esté tranquilo, escuchando. No, y que probablemente está muy molesto porque le prohibieron la juca. Claro. Porque el poder político le prohibió su juca. Sí. Entonces, no es que tú tienes que llegarle a la gente con su lenguaje. O sea, tú tienes que decirle, ellos tienen que entender que para lo que ellos quieren hacer, para lo que ellos quieren hacer es importante que se involucren. Y que ellos se pueden involucrar como ellos son, porque aquí hay un tema de estigmatización también con la gente, con los ciudadanos. O sea, aquí hay un tema de que un joven que vive en la zona oriental, ya eso no se ve tanto, pero en un momento se veía, era estigmatizado en este lado del... Vive de aquel lado. Vive de aquel lado, sí. Era una cosa porque vivía de aquel lado. Y el que vive de este lado es otra cosa. Me decía mi corazón, ¿entiendes? Vamos a salir, vamos a ir. No, mira dónde tú vives, yo vivo en Cancino primero, te llamo ahora, como dice el sujeto. Hablamos ahora. Claro. No, pero yo lo que te quiero decir es que esa gente, dentro de ese mundo de los jóvenes que son de esos barrios de la capital, también hay una inteligencia, aunque tú no lo creas, en el lenguaje de ellos, en el mundo de ellos, hay una expresión, hay una inteligencia colectiva que tiene que apuntar a algo. O sea, ellos están diciendo algo y alguien tiene que escucharlo. Y la forma de acercarse a ellos es con mira, te voy a poner un ejemplo más concreto. Yo conocí a un joven de Villa María. Tiene un estudio móvil de grabación de música urbana. Sí, él tenía como un food truck, lo convirtió en eso. Y ese muchacho tiene tatuajes, tiene aretes, y ese muchacho tiene una propuesta para su comunidad. Y ese muchacho está haciendo cosas por su comunidad. Pero si ese muchacho va donde un político de estos bien encopetados, sí, probablemente ni siquiera lo va a recibir. Entonces, alguien tiene que romper con esa barrera que hay de que la gente, primero de que el ciudadano piense que sus ideas no son válidas, y de que el político piense que no puede escuchar a cualquier ciudadano. Eso tiene que acabar. Y eso es una de las cosas que nosotros queremos hacer. Por eso estamos vamos a sacar esta plataforma de participación para que todo el mundo pueda dar sus ideas. Es decir, que yo vaya, por ejemplo, si tengo una inquietud ante el presidente de la República como joven, ¿verdad?, que sea válida, podría llegar con un jean con 20 hoyos así roto y no hay problema. Es decir, lo que importa es no es la condición del joven, sino la... ¿A dónde el presidente? No, porque lo primero que hacen es que... No, por ejemplo, tú no puedes entrar al Palacio de la... tú no puedes entrar al Palacio en jean. El Palacio no se puede entrar en jean ni al Congreso. El primer manazo de la seguridad a eso me refiero. O sea, el que intente eso. Yo quiero decirte... O por ejemplo, algún aspirante fuera ya del escenario, excepto el presidente, porque hay muchos precandidatos. No, pero el presidente se reúne con las comunidades todos los domingos. Y se reúne... ellos se sientan y hablan normal. Y el presidente Danilo Medina ha cambiado un poco eso. Pero lo que te digo en el caso del punto de vista del joven, no se siente discriminado por esa cosa. La juventud se siente discriminada. Pero la juventud entiende que para ir a una actividad política tiene que ponerse una determinada ropa
tiene que, o sea, una actividad política donde lo van a escuchar. Porque si va con una ropa... Hay un jaquecito muy famoso que le pusieron el come solo. De todos modos, sumamente interesante esta conversación, pero los compromisos comerciales son mandatorios. Y sin estos, entonces tampoco pudiésemos sostener estos temas tan interesantes con Erinia Peralta, con quien continuaremos después de la pausa. Es prácticamente imposible en esta coyuntura actual en República Dominicana hablar de política y no hablar de reelección presidencial. El doctor José Francisco Peña Gómez lo catalogaba como el fantasma de la reelección que siempre pulula en el Palacio Nacional y lamentablemente, a pesar de los avances institucionales que hemos logrado o creemos haber logrado, todavía cuando se acercan los periodos electorales, nueva vez, independientemente de lo que diga o no la Constitución, volvemos a caer en el tema de la reelección. Nos gustaría saber tu lectura en este sentido. Bueno, yo creo eso que tú dices, o sea, el tema de la reelección increíblemente se mantiene, no importa si lo que diga al respecto la Constitución, o sea, siempre parece que hay una posibilidad de reelección. En este caso, el tema se mantiene en el tapete, pero sin embargo no es por el presidente. O sea, no es el presidente que está hablando de reelección. Incluso hemos visto que los principales, digamos, los ministros más cercanos al presidente han dicho que el presidente no se va a reelegir, que no está en eso. Y personalmente yo lo que veo es que el presidente está trabajando mucho, haciendo un gobierno bueno para todos los dominicanos, preocupado por muchos temas. Cuando le preguntaron recientemente sobre eso, incluso dijo en qué momento se va a referir a eso, porque parece que en ese momento es que dentro del Partido de la Liberación Dominicana se va a producir esa conversación. Sí, se han visto muchas advertencias en cuanto a no se vaya por ahí, no lo intente, pero yo lo que veo es un presidente trabajando, mucho, y creo que no creo que ese sea un tema que esté en la mente del presidente ahora mismo. Ese es el mismo presidente que inaugurando la segunda línea del metro, ¿verdad?, tomó la palabra y mandó a su gobierno, periodistas, a que defendieran su obra. Claro. Y lo hace por una expresión, porque sabemos que se han dado algunos acontecimientos, algunas situaciones de escándalos, cuestionamientos hacia su gestión que han estado opacando esos logros a la que hace referencia, ¿verdad? Que es un presidente que ha estado trabajando mucho. Todo eso lo atribuye a un tema de manejo, o como dicen ciertos sectores, sobre todo los más aguerridos, que no se está combatiendo la corrupción, que hay falta de transparencia. No, mira, yo creo que se está, o sea, yo creo que en los gobiernos del PLD se han creado los mecanismos precisamente para combatir la corrupción. Y eso es un hecho que está ahí. O sea, se sabe cuáles son las herramientas que se han creado para combatir la corrupción y para la transparencia. Eso es así. La ley de libre acceso a la información pública, y en este mismo gobierno de Danilo se han creado, por ejemplo, instrumentos y herramientas para la transparencia. Ahora, si hemos tenido casos si se han visto casos de corrupción, como por ejemplo este caso que es uno de los más, el caso de Odebrecht, y ese caso ya está en la justicia. Yo creo que ya corresponde al Poder Judicial encargarse de eso. Lo que yo creo que sí el presidente quiso decir, y creo que tiene un punto, es que independientemente de eso, que sí, o sea, que está y que se está debatiendo en el Poder Judicial, que se está debatiendo donde se tiene que debatir, hay muchas cosas que el gobierno tiene que exhibir y que son logros del gobierno de la República Dominicana. Su trabajo está haciendo, es lo que le corresponde.
Y quizás es lo que quiere es que también la gente hable de eso. Sí. Bueno, brevemente, para luego hacer una transición a otros temas, recordando a un político que a pesar de que fue presidente hace más de 10 años, se está hablando de que representa la transición. ¿Cómo ves que dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay ya como 5 precandidatos presidenciales? Un poco más, ¿verdad? Y unos cuantos que todavía no lo han anunciado, pero que andan haciendo contactos. ¿Cómo ves esto de que faltando cerca de 2 años, bueno, menos de 2 años, 1 año, 10 meses, 9 meses para las elecciones, e inclusive a pesar de que la ley de partidos políticos establece un periodo para la precampaña, al parecer están desbordadas las aguas de las aspiraciones dentro del partido de gobierno? Bueno, yo creo que dentro de la, como tú decías ahorita, nosotros somos un país que siempre estamos en política y por suerte ya no tanto como antes, porque al juntarse los dos procesos, pues ahora se tarda un poco más. Pero yo sí entiendo el hecho de que estos precandidatos estén haciendo política. Sí lo entiendo porque tienen un reto. Sí. O sea, ellos se van a enfrentar contra el expresidente Leonel Fernández, que ya se lanzó y dijo que no hay marcha atrás, que va a buscar la candidatura, y ellos quizás tienen un reto mayor de posicionamiento y de darse a conocer en ese sentido. Sin embargo, creo que es prematura la campaña, porque sobre todo después de la promulgación de la ley de partidos, que establece unos plazos muy específicos de cuándo hay que empezar. Bueno, teníamos algunas preguntas pendientes ahí, pero Flaco y Carlito nos están haciendo señas que eso se acabó. Se acabó rápido que ya el tiempo. Hemos llegado al final, de hecho, pero ahí queda extendida la invitación, Erinia, de verdad que ha sido de mucho agrado. Gracias. Este conversatorio no lo sentimos como una entrevista, sino como una conversación amena, estamos aquí entre amigos. Que pasó muy rápido, y eso también es un indicador de que la conversación fue buena. Esperamos que para ustedes también haya sido aleccionadora y les agradecemos su presencia en este espacio. Feliz resto de la noche, que Dios les bendiga a todos.